El tema de hoy, aparte de hermoso, será didáctico. Entenderemos de manera pues didáctica, así como los maestros enseñan a los niños, quién es Jesús y quiénes somos nosotros. Aprenderemos acerca del amor y de pues la misericordia del Señor hacia nosotros, porque cuando nosotros conocemos al Señor, entendemos todo lo que les voy a decir hoy. Antes de que yo conociera a Dios, antes de que yo conociera su palabra, porque conocer su palabra es conocer a Dios literalmente, espiritualmente. Es tener una relación con Él como si estuviéramos hablando con alguien físicamente presente, solamente que Él todavía está velado ante nuestros ojos, pero los hijos de Dios sabemos que Él escucha y que Él responde. Y veremos cómo el amor y su misericordia nos sostienen para darnos la oportunidad cada día de que sepamos que Él es el Creador y nosotros somos sus criaturas. Leeremos primeramente Génesis 2:7. Entenderemos de qué estoy hablando. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Jesucristo tomó tierra, le echó agua, lo hizo barro y dice aquí, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, un alma viviente, un ser humano. Entonces aquí dice que Jesucristo, Jehová es Jesucristo. Jehová es tanto Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, son Jehová los tres. Aquí dice: y Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Jesucristo nos dice en el libro de Juan que Él fue quien nos creó. Así que aquí dice Jehová, y Jehová es Cristo. Jehová es Dios Padre y Jehová es el Espíritu Santo. Y para entender eso tendremos que ir conociendo al Señor, ir aprendiendo de su palabra, y entonces nos daremos cuenta de lo que estoy diciendo en este momento. Pero eso es otro tema. Aquí el punto es de que Cristo tomó tierra e hizo barro y formó al hombre, formó a Adán, y después que lo formó, sopló en su nariz su aliento, o sea, le dio vida. Y eso es el ser humano. No hay un alma dentro de nosotros. Nosotros somos un alma viviente, un ser humano, un ser viviente. Entonces aquí Cristo se tomó la molestia, si lo podemos llamar así, pero no creo que haya sido molestia porque Él es amor. Entonces, al hacernos a nosotros, bueno, Adán y Eva, solamente Adán fue quien lo hizo con sus manos. Ya de ahí todos hemos venido por creación, ¿cómo se le dice? Por la unión de un hombre y una mujer, ¿no? Pero a Adán sí lo hizo con sus propias manos. Y Dios ama al ser humano, por eso es que Él se tomó el tiempo y el amor para formarlo con sus propias manos. Ahorita vamos a entender un poquito más. Dice Jeremías 18:6. Jeremías 18:6. Dice la palabra del Señor: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. Aquí dice Jesucristo, ¿qué yo no puedo hacer con vosotros como hace el alfarero? El alfarero es una persona que moldea el barro y hace cosas. Y así como Jesucristo hizo del barro a Adán, aquí dice: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Aquí cuando menciona a la casa de Israel, porque está hablando en el Antiguo Testamento, pero hoy el Israel moderno y espiritual es todo aquel que se pone en sus manos, es todo aquel que le reconoce como el Todopoderoso, como el único Dios, y es todo aquel quien permite que Él moldee su vida para construir algo bueno, algo que sirva. Vamos a seguir leyendo para entender. Isaías 64:8. 64:8. Dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro. Aquí está reconociendo, ya quién está hablando aquí, Isaías. Y él está reconociendo que
Jesucristo es nuestro Padre, nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro Creador, nuestro Hacedor, nuestro Sustentador, nuestro Salvador. Jesucristo es todo. Dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Aquí está muy claro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Hay que saber reconocer quién es Dios. Cuando uno reconoce, uno tiene la humildad de reconocer quién es Dios, entonces Dios empieza a obrar en esa persona y empieza a moldearlo, como el alfarero empieza a moldear el barro. Pero si nosotros somos soberbios, orgullosos y creemos que nosotros respiramos y vivimos porque lo damos por hecho y que somos inteligentes y que hacemos todo porque somos autosuficientes, estamos equivocados, estamos viviendo en el error. Es de Dios de donde viene todo lo bueno para el ser humano. Y si no reconocemos que Él es el creador, el sustentador, el salvador, todo, entonces Dios nos desechará y seremos destruidos por fuego. Así que es importante entender que nosotros salimos de sus manos. Él es el alfarero, nosotros somos barro, somos polvo, nosotros somos nada, nosotros respiramos por su misericordia y amor. Él nos está dando la oportunidad de que entendamos que sin Él no somos ni podemos hacer nada. Dice aquí Isaías y reconoce, dice, nosotros somos barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Hay que ser humildes, Dios nos pide humildad. Cuando el ser humano es orgulloso, lo único que va a traer a su vida es destrucción en esta vida y en la venidera. Destrucción eterna. Dice Romanos 9:21. Dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Aquí está diciendo el Señor, yo no tengo autoridad sobre ustedes, potestad sobre ustedes, puesto que ustedes son, Jesucristo está diciendo aquí que Él tiene la autoridad sobre nosotros, que Él tiene la potestad sobre nosotros, puesto que somos su creación. Y es como cuando aquí nosotros en un lenguaje coloquial decimos, mira, ahora los patos le tiran las escopetas. Eso es cuando ese refrán significa algo así como cuando el ser humano no reconoce a Dios y se cree que es autosuficiente y que vive y respira porque sí. Entonces allí podemos decir, los patos le tiran ahora a las escopetas. El ser humano nunca puede ponerse contra Dios, puesto que salimos de las manos de Dios. Él es nuestro creador. Y aquí dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Aquí está diciendo el Señor que si tú le permites moldearte, Él puede hacer de ti un vaso que sirva. ¿Qué significa esto? Que Él te puede transformar a su imagen y semejanza para que tú puedas servirle a Él y servir a la humanidad. Ser útiles en esta vida para lo bueno. Y dice, y otro para deshonra. Esto que dice el Señor no es que Dios elige quién se va a salvar y quién no, o quién es un vaso para deshonra y otro para honra, sino Él está diciendo, yo te doy el libre albedrío de que tú decidas si quieres ser moldeado por mí. Si tú quieres ser moldeado por mí, entonces yo tomaré ese barro y lo formaré de tal manera a que llegue a ser igual a mí. No como Dios, sino perfecto en el carácter. Entonces, tú decides si quieres que Dios te moldee para bien. Si tú no reconoces que Dios es Dios y que nosotros somos barro, entonces te perderás. Aquí el Señor dice, Él tiene la autoridad, la potestad sobre nosotros, porque Él es quien nos creó y quien nos sustenta y quien nos da todo lo que tenemos. Todo lo que hay en este planeta, incluyéndonos, le pertenece a Él. Así lo dice Salmo 24:1. Vamos a leerlo para que vean que lo estoy leyendo de la palabra del Señor y que no son cosas que yo me invento. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Muy claro. Así que nuestra única obligación es amar, obedecer
al único Dios verdadero, al único. No hay nadie fuera de Dios, nadie. Lo demás es idolatría. Dice Efesios 2:10. Fíjense lo que dice respecto al versículo que acabamos de leer. Me dan ganas de leerlo otra vez para tenerlo. Aquí está, Efesios. Miren, voy a leer otra vez este que dice Romanos 9, que era 21. Dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Aquí tú decides si quieres ser un vaso para honrar a Dios o uno para deshonrar. Tú lo eliges. Y aquí dice en Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya. Somos hechura de Jesús, somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando dice que preparó esto de antemano, desde antes de que ese planeta fuera creado, Dios ya sabía quiénes iban a permitir que iban a permitir ser moldeados. Dios nos creó con libre albedrío, pero Él todo lo sabe. Él es todopoderoso, todo lo sabe y Él puede estar en donde quiera, en el universo completo. La presencia de Dios abarca el universo completo. Y como Él todo lo sabe, Él sabía que desde antes de que naciésemos, desde antes de que se hiciera este planeta, Él ya sabía quién le iba a decir, sí, Señor, yo quiero que me moldees. Por eso que dice, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿En qué? En las buenas obras. Pero el ser humano sin Dios es pecador y con Dios podemos dejar de pecar. Y esas son las buenas obras, dejar de pecar para servir a Dios y servir al ser humano. Cuando nosotros somos utilizados por Dios, entonces llegamos a ser perfectos en espíritu. Y es lo que quiere Dios, formarnos de tal manera con sus propias manos, así como formó a Adán, a nosotros nos quiere moldear por medio de su Espíritu Santo. Ahorita que dije por sus propias manos es porque recordé cuando hizo a Adán. Pero Dios con su Espíritu Santo, con su poder, nos puede moldear a su imagen y semejanza de nuevo. Satanás hizo con nosotros pues lo que le dio la gana. Pero Dios está ahí para deshacer las obras de Satanás. Eso también lo dice la palabra del Señor. Pero eso depende de que si tú quieres o no. Si tú quieres servir al Señor, Él te transformará para que lo hagas. Al principio, cuando Dios llegó a mi vida, y ya lo he comentado en otras ocasiones, yo no quería nada con Dios, nada quería con Él, y yo le decía que me dejara en paz. Yo estaba en una lucha espiritual, pero yo no sabía que estaba pasando eso. Cuando el ser humano no conoce a Dios, es Satanás quien de alguna manera lo gobierna. Por eso el hombre peca y peca y peca. Pero cuando Dios llega a la vida de sus hijos, Dios les hace saber que hay otra manera de vivir, otra manera de ser, otro mundo que nos espera. Y nos hace saber que somos sus hijos. Y entonces Él empieza a moldearnos. Y entonces entendemos que es Satanás quien tiene pisoteando al ser humano. Le gusta destruirlo, le gusta hacerlo sufrir y quiere que se pierdan eternamente. Entonces el Señor dice, yo he venido para moldearte si tú me permites. Aquí dice el Señor que eso lo hizo de antemano para que anduviéramos en las buenas obras. O sea, que lleguemos a tener el carácter nuevamente de Cristo Jesús. Porque cuando Él cuando Él creó a Adán y Eva, los creó perfectos. Los creó limpios, inocentes, no conocían el pecado. Pero Satanás los hizo caer y entonces el ser humano empezó a degradarse. Les voy a decir algo que dice el Señor en Jeremías 33:3. Lo voy a leer para que podamos entender un poquito acerca de lo que les voy a decir. Fíjense lo que dice Jeremías 33:3. Por eso es importante conocer la palabra del Señor. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré, fíjense esto, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios te enseñará y te revelará secretos que tú ni siquiera tienes idea de que existen. Por ejemplo, lo que les voy a decir acerca de lo que les estaba platicando ahorita, por eso les leí ese versículo para que entendieran lo que les voy a decir.
el hombre se ha degradado tanto que cuando Dios creó a Adán medía como 3,5 metros, más o menos. Y Jesucristo era un poco mayor cuando en el cielo, porque cuando vino como hombre vino con una estatura normal de un ser humano, pero cuando él estaba en el cielo, de hecho su estatura es de como de 4 metros de Cristo Jesús. Pero eso es un secreto revelado a todos aquellos que quieran conocer a Dios, y hay muchas cosas hermosas que Dios nos ha revelado. Y eso nos llena de esperanza para entender que Dios lo único que quiere es bendecirnos y salvarnos. Entonces aquí el ser humano, después de que entró el pecado, después de que Satanás hizo con el ser humano lo que le dio la gana, el hombre empezó a degradarse en todos los aspectos, tanto en el físico como en el mental y sobre todo en el espiritual. Y en el físico ya vemos que hay personas enanos. Y no lo digo para juzgar, porque muchas veces las palabras ofenden a las personas, pero cuando somos seres inteligentes y agarramos las cosas de manera pues como son, podemos entender que por ejemplo, cuando las personas mencionan los negros, hay personas que se ofenden cuando uno habla de los negros, pero también depende de con qué intención, porque puede ser ofensivo. También decir la palabra enano puede ser ofensivo cuando lo dices con esa intención de ofender a alguien, pero yo no lo estoy haciendo con esa intención. Yo lo estoy diciendo porque el hombre se ha degradado tanto que desgraciadamente hay el enanismo, personas con 2 cabezas, con pies raros, con 6 dedos, no sé, con tantas cosas horribles. ¿Por qué? Porque solo son consecuencias del pecado. Y le estoy diciendo esto porque el Señor dice aquí que Él nos transformará de nuevo, que llegaremos a ser de nuevo como Él, tendremos su carácter y de nuevo volverá a la perfección para los que sean salvos. Y llegaremos a medir de igual manera como Dios creó a Adán. Tendremos la estatura que tenían los primeros seres. Si leyéramos la Biblia y conociéramos la palabra del Señor, nos daríamos cuenta que Dios nos quiere revelar secretos hermosos que nos llenan de esperanza y de gozo para saber que hay unas cosas, pero infinitamente más bellas y mejores de lo que estamos viviendo aquí. Si se le puede llamar vida a lo que vivimos aquí, porque esto es efímero. Esto es cuestión de un tiempo limitado. Se acabará, y todo aquel que decida ser moldeado como el barro en las manos del alfarero, entonces conocerá eso bello que Dios tiene preparado. Pero aquellos que no reconozcan al Señor y no se dejen transformar, entonces perecerán, y será como si nunca hubieran existido. Entonces, ¿de qué valió haber vivido en esta tierra si no conoceremos lo bello de Dios? Entonces, aquí dice el Señor, lo voy a leer otra vez: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es Dios quien nos transforma. Así como el alfarero hace de la masa, del barro, algo útil, también Dios hace de nosotros algo de utilidad para servirle a Él y servirle a la humanidad. Por último, vamos a leer Isaías 45:9. Dice: ay del que pleitea con su hacedor. Dice: ay del ser humano que se pone contra Dios. Va a pagar las consecuencias. Nosotros somos polvo, somos nada. Él es el creador. Dice: ay del que pleitea, o sea, del que pelea. Y yo peleé mucho con Dios hasta que Dios me hizo entender quién soy yo y quién es Él. Cuando yo reconocí quién es Él y que ahora me ha hecho saber que lo único que quiere de mí es transformarme, bendecirme y salvarme, entonces que ahora yo le digo al Señor: no permitas que yo me aleje de ti. Pero si no le damos la oportunidad de que Él nos explique, nos dé a entender, y para eso nos dejó la Biblia, para que nosotros sepamos quién es Él y quiénes somos nosotros. Entonces, si nosotros le damos la oportunidad, entonces Él hará de nosotros ese vaso útil para servirle. Y aquí dice: ay del que pleitea o del que pelea con su hacedor, o sea, con Dios. El tiesto con los tiestos de la tierra. El tiesto es como las tejas, y las tejas se hacen de barro, de tierra. Dice: dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos?
Aquí dice, es como cuando les dije hace rato de los patos que le tiran a las escopetas. Dice, que a poco el barro le dirá al alfarero, ¿qué estás haciendo? Es el alfarero quien decide qué hacer con el barro, y no el barro tiene que cuestionar qué va a hacer el alfarero con él. Es Dios nuestro creador, nuestro hacedor, y nosotros solamente debemos de saber que somos barro y que depende de nosotros si queremos ser moldeados para volver a ser como Él en carácter. Recuerden siempre que es en carácter, porque Cristo Jesús es Dios y el ser humano somos creación de Él. Él es Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Son tres personas, un solo Dios. Y solamente ellos son Dios, solamente ellos. Fuera de ellos, todo lo demás es creación. Somos criaturas. Entonces aquí dice que el barro le pregunta al alfarero, ¿qué haces? Eso es cuando los patos le tiran las escopetas. Espero que haya quedado claro esto que estoy diciendo. Entonces aquí lo único que quiere el Señor de nosotros es moldearnos de nuevo, transformarnos en ese vaso útil. Espero que esto sirva para su vida espiritual, pero no solo eso, sino que ustedes permitan ser moldeados de nuevo, que ustedes reconozcan, así como yo he reconocido, que nosotros somos polvo, somos barro, y si queremos que el alfarero, Cristo Jesús, nos vuelva a transformar en un vaso útil, entonces permitámosle, démosle el corazón, démosle la mente, demos nuestro ser completo y Él hará el resto. Solamente nosotros tenemos que tomar un solo paso, decirle, Señor, yo quiero ser transformado de nuevo, haz de mí un vaso útil, y entonces el Señor empezará a obrar en ti. Como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Dios está ahí para todo aquel que quiera ser socorrido. Dios está ahí para todo aquel que quiera ser bendecido, para todo aquel que quiera ser salvo. Así que solamente me resta que entreguemos todo a nuestra vida, a nuestro ser, nuestro corazón, al único Dios Todopoderoso, Jesucristo. Pues nada, que Dios los bendiga y que tengan excelente día.